La verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Damos inicio a esta enseñanza de Romanos. Hoy vamos a ver el versículo 27. Seguimos en el capítulo 1. Hoy entramos en el versículo 27. Hace 8 días hablábamos de las mujeres teniendo relaciones sexuales con las mujeres. Ahora vamos a ver prácticamente lo contrario, ¿o sí? Leemos el versículo. Y de igual modo, o sea, del mismo modo que las mujeres, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, de tener relaciones hombres con mujeres, dejaron ese uso natural y se encendieron en su lascivia unos con otros, o sea, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén y amén. Bueno, entonces dice así en la TLA para que empecemos a darle entendimiento a este versículo. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera. ¿Cómo? Como las mujeres. Pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones sexuales con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. En la PDT dice: de la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Óigalo bien. El pago que se merecen por hacer las cosas contra lo natural, contra lo que Dios estableció. Las palabras clave de este versículo: lascivia, código 3715 del griego orexis, habla de anhelar, codiciar, desear, estímulo de la mente, ansia por algo, excitación de la mente, habla de buscar, desear algo, y dice que solo es usado en Romanos 1:27, o sea, en este versículo, con referencia al deseo homosexual. Y nos lleva a Génesis 19:5 y 1 Timoteo 5:11. La otra palabra clave es recibiendo, código 618, del griego apolambano, y habla de recibir, acoger, tomar parte, tomar, recibir especialmente, totalmente o como un anfitrión. Óigalo pues. Lucas 23:41, Colosenses 3:24, segunda de Juan 1:8. La tercera palabra clave, debida, código 1163 del griego dei, y dice que significa es necesario, como obligatorio, conveniente, deber, necesario, preciso, acerca de cosas inevitables. O sea que si estamos hablando del versículo, la retribución debida, o sea, el pago debido, o sea, el pago inevitable de lo malo que estaban haciendo. Mateo 24:6, Marcos 13:7, Hechos 1:16, segunda de Corintios 11:30. Estas palabras claves son importantes, lo que les decía de otras traducciones, y nos vamos a dar cuenta de que el pago es tremendo. Así como las mujeres prefirieron tener relaciones sexuales con otras mujeres, lo que dice el versículo 26, en este versículo, que es el que estamos estudiando, el 27, pasó lo mismo con los hombres. Los hombres, dominados por sus malos deseos, prefirieron tener relaciones sexuales con otros hombres. Imagínense lo malo y perverso de los deseos para pretender o querer tener relaciones sexuales con otro hombre.
haciendo entre hombres cosas, yo puse así, perdone la expresión, pero no cabe otra, haciendo entre hombres cosas asquerosas y vergonzosas ante Dios. Asquerosas es lo mismo cuando usted dice asco, o sea, cosas que son un asco, que son detestables, que le producen vómito a Dios. Deuteronomio 23:17, Segunda de Reyes 23:7. Bueno, vamos a leer uno aquí, Deuteronomio 23:17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Está hablando de los sodomitas, que es la homosexualidad, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, porque habla de entre mujeres y después entre hombres. Tengamos en cuenta, o sea, yo quise que tuviéramos en cuenta esta palabra, retribución, del griego antimixia, habla de recompensa, pago, premio, salario, galardón. La retribución habla del pago. Si hicieron las cosas mal, ¿cuál será el pago? No va a ser bueno, ¿no? Romanos 6:23. Otra palabra, extravío, del griego plane, habla de error, vagabundear, engañador, desviarse de la ortodoxia o piedad. O sea, desviarse del buen camino, de lo correcto. Segunda de Corintios 11:3. Vamos a ver el significado de la palabra sodomía según la Real Academia Española. Habla de práctica del coito anal. O sea que si estamos hablando de relaciones sexuales entre hombres, era por la parte trasera, sin importar el sexo de las personas involucradas. Homosexualidad según la RAE, Real Academia Española. Relación erótica que tiene lugar entre individuos del mismo sexo. Cambio o abandono de las relaciones sexuales naturales. Mire que son muy parecidas, por eso yo les recomiendo muchas veces leer lo que diga el diccionario de la Real Academia Española. Son muy parecidos a lo que dice la misma escritura, el cambio de las relaciones sexuales naturales. En cuanto a retribución, se refiere a las consecuencias destructivas como resultado de la homosexualidad, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Físicas, muchas veces traen enfermedades venéreas. Emocionales, eso hay muchas personas que sufren trastornos psicológicos y cosas así. Y espirituales, pues obviamente esto no agrada a Dios, o sea que gravísimo. Según las palabras clave de esto habla este versículo, vamos a entender de qué habla. Lascivia, desear ansiosamente la homosexualidad. O sea, de las palabras claves que tomamos ahora y que vimos su significado en el griego, había este significado que se acomoda a lo que estamos estudiando. Recibiendo, tomar parte de vida acerca de cosas inevitables. Óigalo bien. Entonces vamos a organizar el versículo. Leámoslo aquí en la Reina Valera y después lo organizamos acá como quedó. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿qué pasa? Se encendieron en su lascivia, se encendieron en su deseo ansioso y desesperado por la homosexualidad. En eso se encendieron. Mejor dicho, se estaban volviendo locos por tener relaciones sexuales con otros hombres. El versículo quedaría así: así como las mujeres desearon cambiar las relaciones sexuales naturales, que lo vimos ahora, teniéndolas con otras mujeres, de la misma forma los hombres dejaron la manera natural para desear ansiosamente la homosexualidad con otros hombres, tomando parte, que dice recibiendo, tomando parte del premio o pago inevitable de su desviación
de lo bueno establecido por Dios. Tomando parte, lo vimos ahora, recibiendo, acá la otra palabra clave, de vida. El premio o pago inevitable, acerca de cosas inevitables. El pago por su extravío, por su degeneramiento, por su lascivia, por su deseo enfermo. El pago era inevitable. Finalizamos este versículo 27 de Romanos. No arrojo muchos versículos para el final. Solamente Romanos 1, del 23 al 24. Y lo leemos y con esto acabamos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, incorruptible. Ellos se corrompieron al máximo. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué estaban cometiendo ellos? Inmundicia, cosas asquerosas como lo vimos ahora. En las concupiscencias de sus corazones. O sea, ¿cuál era la concupiscencia de sus corazones? El deseo carnal pecaminoso de la homosexualidad. De modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A eso llegaron. A que este versículo, este pasaje nos habla y nos deja clarísimo. Bueno, el estudio de este versículo de Romanos 1:27 fue bastante corto, pero espero que haya sido claro. Es muy conectado al otro porque es lo contrario de mujeres con mujeres a hombres con hombres. Gracias por la atención, Dios les bendiga.